La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. John Paul. Pero hay paraísos que arden. Hay jardines que regresan en sueños no para consolarnos, sino para recordarnos lo que ya no somos. Y entonces comprendemos algo incómodo, casi indecible. Hay memorias que duelen más por lo felices que fueron. No es la tragedia lo que desgarra, es la plenitud perdida. El dolor evidente tiene bordes. Se puede señalar, nombrar, incluso explicar. Pero la felicidad pasada, esa es más peligrosa, porque no tiene forma de herida, tiene forma de luz. Y cuando la luz desaparece, deja una sombra más profunda que cualquier oscuridad. La memoria no guarda únicamente hechos, guarda intensidades, guarda latidos, guarda la textura invisible de lo que un día fue absoluto. Y lo absoluto, cuando se rompe, no se convierte en nada, se convierte en eco. Un eco que nos sigue, un eco que insiste, un eco que a veces nos despierta en mitad de la noche con una sensación inexplicable de pérdida. Hay recuerdos que regresan con una suavidad casi cruel, una risa antigua, una mirada que parecía promesa, un instante en el que todo estaba en su lugar. Y al evocarlos, no sentimos únicamente nostalgia, sentimos una fisura. Porque no solo recordamos el momento, recordamos quién éramos cuando ese momento existía. Y tal vez eso es lo que verdaderamente duele. La identidad no es sólida, es un proceso, un río que cambia incluso cuando creemos estar quietos. Sin embargo, la memoria detiene el flujo y nos muestra una fotografía congelada de nosotros mismos, sonrientes, completos, despreocupados. Esa imagen se convierte en un espejo imposible. Nos miramos en él y no coincidimos. Hay una distancia, una fractura silenciosa, una herida que no sangra pero pulsa. Cuando algo fue profundamente feliz, se instala en nuestra psique como un punto de referencia invisible. Todo lo que viene después se mide contra esa intensidad y casi siempre pierde. Así comienza la repetición. Buscamos escenarios parecidos, voces parecidas, sensaciones parecidas. Intentamos reconstruir lo que ya ocurrió, como si la vida pudiera rebobinarse. Pero lo que intentamos recuperar no es el evento en sí, es la versión de nosotros que existía en ese evento. La memoria no solo conserva, también idealiza. En su laboratorio secreto, el pasado se vuelve más luminoso de lo que fue. Las aristas se suavizan, los conflictos se diluyen. Lo que permanece es la esencia destilada de la felicidad. Y frente a esa esencia, el presente parece siempre insuficiente. Así nace una forma de sufrimiento casi invisible. No se habla de él, no se dramatiza, pero se siente. Se siente como una leve insatisfacción permanente, como si algo faltara, como si la vida actual estuviera ligeramente desalineada respecto a una armonía que alguna vez conocimos. El problema no es que la felicidad haya terminado, el problema es que existió, porque cuando algo fue intensamente pleno, revela que la plenitud es posible, y esa posibilidad se convierte en una exigencia silenciosa, una expectativa que el presente rara vez puede cumplir. Hay memorias que se convierten en estándar, en medida, en comparación constante, y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir hacia atrás, comparando, midiendo, evaluando. Cada nueva experiencia es sometida al tribunal del recuerdo, y casi siempre pierde el juicio. En el fondo, el dolor no proviene solo de la pérdida del otro, del lugar o del momento.
proviene de la pérdida de una coherencia interna. En aquel instante feliz, todo parecía alineado. Deseo y realidad, cuerpo y mundo, esperanza y experiencia. Esa alineación es rara, y cuando ocurre, deja marca. El cuerpo lo sabe, porque el cuerpo también recuerda, no como narrativa, sino como sensación, como una vibración específica en el pecho, como una expansión que parecía no tener límites. Cuando esa vibración desaparece, el organismo entero registra la ausencia. Y aunque la mente racionalice, el cuerpo insiste. Algo fue distinto, algo fue pleno, y ahora no lo es. Hay una melancolía que no tiene nombre. No es depresión, no es tristeza abierta, es más sutil. Es la conciencia de una altura que ya no habitamos. Como quien ha estado en la cima de una montaña y luego regresa al valle. El valle no es horrible, es simplemente menos. Y esa diferencia se vuelve insoportable en silencio. Porque la memoria, en su aparente inocencia, nos muestra una versión elevada de la vida, y al hacerlo, expone nuestras grietas actuales. Nos confronta con la fragmentación, con la máscara que ahora usamos para atravesar el mundo. En aquel momento feliz, tal vez no había máscara, tal vez no había defensa, tal vez éramos más auténticos de lo que ahora nos atrevemos a ser. Esa sospecha es la herida. Porque si una vez fuimos así de abiertos, así de luminosos, ¿qué ocurrió después? ¿En qué momento la sombra comenzó a ganar territorio? Las memorias felices no solo evocan gozo, también revelan transformación, y no siempre hacia mejor. El tiempo no solo pasa, nos esculpe, y cada capa que se añade puede alejarnos de aquella versión que un día habitó la plenitud sin cuestionarla. Entonces el recuerdo se convierte en un contraste brutal, en una luz que ilumina lo que hemos perdido de nosotros mismos. Hay memorias que no quisiéramos borrar, pero tampoco sabemos cómo integrarlas. Se quedan flotando como fragmentos sagrados desconectados del presente, y mientras más intentamos preservarlas intactas, más se convierten en una reliquia, en un altar privado al que regresamos en secreto. Pero ningún altar puede sostener la vida. La vida exige movimiento, cambio, mutación constante. Y sin embargo, algo en nosotros se resiste. Quiere volver, quiere repetir, quiere restaurar lo que fue perfecto. Ahí comienza el descenso. Porque cuando perseguimos la repetición de una felicidad pasada, dejamos de habitar el ahora. Nos convertimos en buscadores de fantasmas, en arqueólogos de nuestra propia historia emocional. Y cada intento fallido intensifica la sensación de pérdida. La memoria, entonces, deja de ser refugio, se convierte en abismo. Un abismo que no nos empuja hacia adelante, sino hacia atrás. Hay memorias que duelen más por lo felices que fueron, porque nos muestran una posibilidad que ya no coincide con nuestra forma actual de estar en el mundo. Nos recuerdan que alguna vez la vida fue más simple, más intensa, más entera. Y frente a esa imagen, el presente parece una sombra tenue. Pero quizá la verdadera pregunta no es cómo recuperar aquella felicidad. Quizá la pregunta es más incómoda. ¿Quién seríamos hoy si dejáramos de medir nuestra vida con la vara de un recuerdo? Tal vez el dolor no está en la memoria misma. Tal vez está en nuestra resistencia a aceptar que la felicidad también es efímera. Que la plenitud no es un estado permanente, sino un destello. Y que el destello, por su propia naturaleza, está hecho para desaparecer. Aceptar eso no elimina la nostalgia, no apaga el eco, pero transforma la herida en conciencia. Porque entonces comprendemos algo más profundo. No añoramos únicamente lo que fue, añoramos la sensación de estar vivos sin fisuras. Y esa sensación no pertenece al pasado, pertenece a la capacidad de atravesar el abismo sin aferrarnos a su eco. El recuerdo puede seguir existiendo,
La sombra puede seguir proyectándose, pero ya no tiene que gobernar el presente. Y sin embargo, la pregunta permanece suspendida en el aire, como una bruma que no termina de disiparse. Si aquellas memorias no dolieran, ¿seguirían siendo tan luminosas?